Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están viendo este video, ya sea aquí en vivo, los que están en este momento, un gusto que nos acompañen. Y al igual, pues gracias a todos aquellos que nos ven posteriormente en la transmisión que queda grabada de este video. Bien, vamos a comenzar el día de hoy con este tema, aprovechando que es Semana Santa. Vamos a hablar acerca de lo que son las religiones. Este es un tema que pues no me gusta mucho tocarlo así muy de lleno para pues no tener que tocar este punto porque precisamente pues hay mucha división en todo esto. Pues, al hablar acerca de creencias, pues cada quien defiende su punto de vista. Cada quien afirma, por decirlo así, tener la verdad, estar en la religión correcta. Y no solamente hablando de religiones, hablemos también de todo tipo de creencias, puesto que están las grandes religiones del mundo, pero hay muchas otras, hay sectas de todo tipo, infinidad de creencias, de dogmas, como algunos les catalogan a algunos de ellos. Pero vamos a tocar este punto en una forma imparcial, porque eso es importante. Por eso en el título por ahí le pusimos todas y ninguna. De hecho, en ocasiones, cuando a mí me preguntan de qué religión soy, pues es lo que les digo, de todas y de ninguna. De todas, porque todas tienen algo de verdad, y ahorita es lo que vamos a explicar precisamente. Y de ninguna, porque tampoco estoy totalmente en una de ellas. Y eso es algo interesante de observar. Vamos entonces a hablar acerca de eso. Hoy precisamente, que es Jueves Santo, un día celebrado por muchas religiones en el mundo, sobre todo, bueno, las de índole cristianas. Hablemos hoy acerca de esto entonces. Primero, bueno, saludar de antemano a los que ya por ahí empezaron a comentar. Enrique Fernández, saludos. César, también saludos, qué bueno que estás por aquí. Enrique Fernández dice, me pasó un día de estos, hice el Belilín, esperaba lograrme. Ah, bueno, ya es de otro tema, al final pues si hay oportunidad lo tocamos. Pero hablemos hoy acerca de esto. Hablemos acerca de las religiones. Por ahí hay una frase de un autor en la cual coincido perfectamente, que dice que todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de la divinidad. Esto realmente le da su lugar a todas estas religiones. Todas son magníficas. Todas tienen en el fondo el mismo objetivo, a pesar de que incluso algunas de ellas se atracan mutuamente. Todas en el fondo tienen el mismo objetivo. Religión viene de raíz, la raíz que es religare, es decir, reunirnos. En este caso, reunirnos con la divinidad, con Dios, o como se le quiera llamar, cada religión le puede dar un nombre diferente. Pero ese es el objetivo principal. Lograr la integración de acá del ser humano, acá físico, terrestre, abajo, con lo divino. Alcanzar aquello, anhelar aquello. Ese es el objetivo de toda religión. Algunas tal vez lo explican de una forma, otros lo explican de otra forma diferente. ¿Por qué? Porque cada religión fue fundada, en primer lugar, en épocas distintas. De una época a otra cambia mucho la forma de pensar de la gente, la forma de vivir ha venido cambiando mucho, de hecho, a lo largo de la historia. De manera que cuando se habla, en este caso, de una religión, de buscar integrarse con la divinidad, buscar alcanzar lo divinal, estar lo más cerca de ellos. Al hablar acerca de eso, es obvio que de acuerdo al tiempo, a la época, se tiene que explicar en forma diferente. Van cambiando las costumbres, va cambiando la forma de vivir, el lenguaje cambia de un lugar a otro, infinidad de hábitos, de tradiciones. De forma que al fundarse una religión, se viene a entregar ese fundamento religioso de acuerdo a la población, de acuerdo a la forma de pensar, de acuerdo al idioma, a la región del planeta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de acuerdo a todos esos variantes, se forma una religión. Esa religión
es perfecta para ese lugar. Pero en otro lugar, en otra época, tal vez esa religión no coincida muy bien. A lo largo de la historia de la humanidad se han fundado diversas religiones. Algunas prácticamente ya se han perdido y se han olvidado en el tiempo. Religiones antiquísimas. Todavía hay recuerdos de aquellas religiones, pero prácticamente ya nadie ejerce esas religiones. Hablemos ya de religiones, por ejemplo, de lo que es el hinduismo, hablemos de Krishna, o hablemos del budismo, de Buda, hablemos de lo que es el islamismo, hablemos de Alá, ¿verdad? O bien, en las épocas del cristianismo para acá, son las religiones que predominan. Pero hay infinidad, algunas que incluso algunos de ustedes desconocen que existen. Ahora, todas esas, lo que quiero explicarles aquí el día de hoy, es que todas esas religiones, en primer lugar, tienen el mismo objetivo. No tendrían por qué estar peleadas unas con otras. Lo que pasa es que son diferentes. ¿Por qué? Porque se entregaron o se fundaron en épocas diferentes, en tiempos distintos, una humanidad diferente, un lugar del planeta distinto, idiomas distintos. Todas las circunstancias fueron diferentes. Cada una de ellas tal vez fueron fundadas en base a un personaje distinto. Algunos se fundamentaron en lo que explicaban acerca de Krishna en aquellas épocas. Otros en lo que fue la enseñanza de un Buda. Otros en la vida de Cristo. Otros en lo que enseñó Mahoma acerca de Alá, etc. Hubo diferentes fundamentos, pero todos tienen algo en común, les digo. Todos en el fondo buscan lo mismo, a través de diferentes sistemas tal vez, a través de diferentes explicaciones, a través de diferentes mandatos de conducta, que algunos les pueden llamar, por ejemplo, mandamientos, o ciertas éticas o normas, los paramitas, por ejemplo, allá en otras regiones, etc. Pero se marca cierta forma en que debe de comportarse el ser humano, en que debe de trabajar para lograr unirse a lo divinal. Eso es lo que hace magníficas las religiones. Tienen un objetivo, y un objetivo, pues maravilloso, que a nadie puede decir que está equivocado. A nadie hace mal. Portarse bien, en síntesis. Entonces, estas religiones, o cualquiera, como mencioné en un principio en aquella frase, son perlas preciosas. Tienen un gran valor. Y están engarzadas en el hilo de la divinidad. ¿Qué quiere decir esto? En el hilo de la divinidad. O sea que todas son lo mismo, están unidas, pero son perlas diferentes. Así como esta imagen que conseguí, que aquí vemos símbolos de diferentes religiones, forman ese collar extraordinario. Son perlas, brillan. A algunos a lo mejor les gustará más una, a algunos les gustará otra, a otros otra diferente. Pues ya cada quien a la que sienta mayor atracción. Pero, y aquí está el pero que quiero tocar el día de hoy. Por eso dije todas son magníficas, pero ninguna, y esto hay que aclararlo bien, para que no se me malinterprete, todas las religiones son correctas, en el fondo, sobre todo en su base. Lamentablemente, sucede que toda forma física que exista tiende a degenerarse. Ustedes construyen una casa o un edificio, no va a durar por siempre. Tarde que temprano, el tiempo hace de las suyas. Al final los materiales tienen un periodo de vida. Y tarde que temprano va a tener que ser demolido ese edificio. Y si no lo demuelen, se caerá solo al final. Así tarde cientos de años. Un cuerpo físico, por ejemplo, como un cuerpo nuestro, humano, tiene un periodo de vida. Nace, crece, se desarrolla, pero tarde que temprano empiezan a decrecer las células, a degenerarse, ya no se reproducen igual, y al final muere. Una planta no es eterna, tiene un proceso de vida. Todo en la creación, en el universo, incluso un planeta, tiene un periodo de vida, claro, millones de años tal vez, pero tarde que temprano va a morir. Un sol, se sabe que los soles duran millones de años, miles de millones de años tal vez, pero al final se extinguen.
porque termina su periodo. Todo tiende a decrecer y a desaparecer al final. Así como surgen nuevos soles, otros se extinguen. Y todo en la creación es igual. Las formas religiosas es lo mismo. Nacen. Toda religión cuando nació en un principio fue magnífica. Empezaron a tener grandes fieles o seguidores o como se les diga. Pero llega un momento en el que empiezan a decrecer, a degradarse. Y eso no quiere decir que una religión esté mal. No. Porque no es la religión propiamente la que se daña, dijera. Son las personas que están dentro de esa religión o de esa corriente espiritual o mística o religiosa. El ser humano tiene la tendencia a modificar las cosas, a cambiarlas, a alterar todo lo que llega a él. A veces para bien, a veces para mal. Y ese es el problema. Que las religiones tienden a ser alteradas. Para muestra está el cristianismo. Ha pasado por diferentes formas. De hecho, todas las escuelas cristianas, hablando de escuelas, de todos aquellos que enseñan el trabajo que hizo el Cristo en vida, algunas religiones, otras no son consideradas como religiones, son consideradas tal vez como sectas, pero todos aquellos que siguen esa enseñanza del Cristo, de Jesús, tuvieron su mismo origen. Por lógica, deberían de coincidir, pero no es así. Unos enseñan o adoctrinan a las personas en una forma, otros en otra forma, unos hacen unos ciertos trabajos ahí litúrgicos, otros hacen otros diferentes. ¿Por qué? Si vienen de la misma raíz, del mismo origen. En el budismo es lo mismo. El Buda dio una enseñanza, pero hay diferentes corrientes del budismo incluso. Y así en cualquier lugar lo encontramos. ¿Por qué existe esa división? Porque hay una tendencia del ser humano a ir modificando las cosas. Por ejemplo, está la Biblia hebraica. Ha venido cambiando continuamente. Hoy en día hay infinidad de versiones diferentes de la Biblia. Siendo el mismo libro, el mismo escrito, vean, la misma letra, la misma palabra. Hoy en día vemos dos Biblias diferentes, de diferentes versiones o de diferente religión, y cambian completamente el significado de las frases por las palabras que se han ido cambiando. Como resultado, una religión con el tiempo, debido a modificaciones que se le van haciendo, a veces con buenas intenciones, pero al final como quiera, se va cambiando, se van perdiendo algunas cosas originales, van degradándose. Al final, ya no sirven para lo que servían. Aquí no digo nombres, pero les digo, hay religiones que ya se han perdido en la historia, que hoy en día nadie las practica. Están las grandes religiones del mundo. Tarde que temprano podrían llegar a perderse si el ser humano lo permite, si los mismos fieles de esas religiones lo permiten. Al final todo tiende a perderse, a morir. ¿Surgirán nuevas religiones? Claro que sí. ¿Y por qué surgen? Porque hay personas, llamémosle especiales, seres iluminados, maestros de luz, como se les quiera llamar, que llegan para fundar nuevas religiones. ¿Por qué? Porque es necesario para la humanidad. O sea, encontramos que todo ese principio divinal que existe en el fondo en toda religión es el mismo. Principios divinales que ya devienen de lo alto, que seres de luz vienen y nos los traen, presentados a la humanidad de diferente forma. Y aquí no estamos hablando de creer o no creer, ¿no? Esos principios están. De cómo el ser humano debe de alcanzar la perfección, cómo debe ser buen ser humano, etc. Esos principios llegan y se entregan en una forma, en un tiempo. En otra forma, en otro tiempo. En una época, alguien viene a fundar una religión. En otra época, otro viene a formar otra religión. Pero con esos mismos valores, principios. Muchas veces el fundador de una religión estuvo en otra religión antes. Pero al darse cuenta que aquella ya no estaba cumpliendo su función, pues forma una nueva. Así, a lo largo de la historia podemos ver todo eso. Aquí lo interesante es darnos cuenta de que
la religión en el fondo tiene los mismos valores, dijéramos. Llamémosle esos principios divinales o liberadores que vienen a liberar al ser humano del sufrimiento, del caos, etc. Esos valores son siempre los mismos. Y es obvio que esos valores son realmente fundamentales. Cambiará la forma. Cambia esa forma, dijéramos, esa cubierta. Pero los principios son los mismos. Cambiará la forma religiosa, pero el principio es igual. Al ser igual el principio, entonces, nos damos cuenta que todas las religiones están correctas. El problema es la forma en que se lleva la religión. Cómo el ser humano va cambiando, va haciendo unas cosas, otras las va dejando de hacer, y va transformándose todo eso. Eso realmente es algo gravísimo, ¿sí? Ya que al suceder esto, indudablemente, pues se va perdiendo la base. Así, bueno, mis amigos, mis amigas, eso es lo que quería reflexionar con ustedes. Me estoy viendo ahorita que parece que tengo un problemita aquí con Facebook. Si están por ahí ustedes, confírmenme en el mensaje a ver si se está viendo la transmisión todavía o no se está viendo. Aquí lo voy a verificar. Creo que sí hubo un inconveniente por ahí. Bueno, si no lo pudieron ver en Facebook, pues váyanse a YouTube. Ahorita lo vamos a subir en forma completa y ahí se va a poder ver. Bien, amigos, amigas, voy a tratar ahorita de conectarme nuevamente a Facebook. Si no lo logramos, bueno, pues continuamos acá en YouTube. Déjenme ver si es posible realizar nuevamente la transmisión. No, se nos cortó. Sí, bueno, se cortó en Facebook lamentablemente. Por ahí les voy a pasar el enlace para que lo puedan ver en YouTube completo. Y ahí pueden hacer comentarios, ¿verdad? Por hoy, bueno, entonces este es lo que quería tratar con ustedes. Entender que todas las religiones son magníficas. Son perlas preciosas engarzadas en el hilo de la divinidad. Pero, lamentablemente, el error radica en aquellos que no siguen correctamente tal o cual religión, sin importar cuál. Y debido a ello se va modificando, se van perdiendo al final la base, el principio. Y ese es el problema. Así que amigos, amigas, les invito a que en la religión en la cual estén, o en la creencia, en la secta que estén, llévenla a cabo en forma correcta. Eso es lo importante. Seguirlo en forma correcta, de preferencia irse a la base, al origen de esa religión en la cual estén. Y seguirlo en forma adecuada. Todas son magníficas. Pero hay que tener cuidado porque se van desvirtuando en el tiempo. Y eso es lo que realmente tenemos que poner atención. Bien, amigos, amigas, vamos a terminar así esta transmisión aquí en YouTube, porque en Facebook se nos cortó un poco antes. Y pues bueno, si hay comentarios, con gusto háganlos, ¿verdad? Tanto en Facebook como acá en YouTube. Y pues podemos aclarar cualquier duda. Bien, me despido entonces de todos ustedes. Gracias por haber estado aquí en esta transmisión y nos vemos en la próxima.